Ciudadano juez, esta fiscalía solicita se vincule a proceso al señor Felipe Loredo Rimbontán por el delito de homicidio calificado en prejuicio del señor hoy occiso Juan Carlos Villaverde Marín. Esto en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. El pasado 13 de enero del año en curso, acudieron al campo de tiro deportivo denominado Las Sillas, en Naucalpan, Estado de México. La víctima, Juan Carlos, el hoy imputado Felipe Loredo, e iban estos acompañados de Pedro Alcántara, amigo de hace mucho tiempo de la víctima, así como la madre de la misma víctima, Ana Lucía Marina, y la esposa de la misma víctima, Juan Carlos, Margarita Micenas. Ellos se encontraban realizando la caza deportiva del venado, cuando la madre de la víctima se siente mal y es por tanto que se apartan del grupo la madre, Ana Lucía, Margarita, la esposa y el amigo Pedro, y se quedan Felipe y Juan Carlos juntos. Ambos portaban cada uno un rifle de caza. Juan Carlos uno marca Sporting y Felipe uno marca Remington. Poco tiempo después de haber quedado solos, Ana Lucía, Margarita y Pedro escuchan disparos. Es entonces cuando acuden a ver qué sucede. Y ven que se encuentra Juan Carlos inerme, con una herida de bala en el piso, y por un lado, de pie, se encuentra Felipe, el imputado. Felipe comienza a decirles que se disparó solo, que fue un accidente. Pero de los datos de prueba consistentes en la declaración de Pedro Alcántara, así como de Ana Lucía Marina, además de relatar los hechos que acabo de mencionar, explican cómo Juan Carlos era experto y 2 veces campeón de tiro. Es decir, sería imposible, su señoría, que una persona tan experta pudiera cometer un error tan básico como dispararse a sí mismo. Posteriormente, Anselmo Olivenza, perito en balística, en su dictamen, corrobora que la bala que mató a Juan Carlos fue disparada con el rifle marca Sporting, el rifle de Juan Carlos, lo cual podría ser adecuado a la versión de Felipe respecto de que se disparó a sí mismo. Pero hay algo más, su señoría. Hay un informe de dactiloscopía del perito Alfonso Manzanares donde certifica la presencia de las huellas dactilares de Felipe en la escopeta marca Sporting propiedad de Juan Carlos, huellas que no deberían de encontrarse ahí. Asimismo, respecto a la calificativa de premeditación con la que vamos a acreditar el delito de homicidio calificado, cabe señalar que ya después de los hechos, abandona Margarita Micenas, esposa de la víctima, el departamento donde vivían juntos, el cual les era prestado por la madre Ana Lucía Marina. Entonces Ana Lucía Marina regresa al departamento para poderlo arreglar y rentar posteriormente, y es ahí donde encuentra 2 cartas. Mismas cartas que están escritos con la caligrafía de Felipe Loredo, corroborado por el perito en caligrafoscopía José de Salamanca. Y en esas cartas se puede observar donde Felipe Loredo le escribe a Margarita Micenas, esposa de la víctima, y donde le dice: pronto serás libre, espera un poco más. Además del dato de prueba consistente en la misma declaración de Margarita, así como el de las de Ana Lucía y Pedro, podemos corroborar que hubo una relación sentimental entre la esposa de la víctima, Margarita Micenas, y el imputado, Felipe Loredo, por lo que se configura una causa probable, una posible responsabilidad por parte de él y un motivo para realizar el delito de manera premeditada. Es por esto, ciudadano juez, que esta representación social solicita una vez más la vinculación a proceso de Felipe Loredo Rimbontán por el delito de homicidio calificado. Esta fiscalía descansa.
Su señoría, este cuerpo de defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán, puesto que de los hechos que suceden el día 13 de enero del año 2017 surge la siguiente narrativa, y es que el señor Juan Carlos Villaverde, en compañía de su esposa, su madre y dos de sus amigos, acudieron al campo de tiro de Las Sillas aproximadamente a las 10 de la mañana. 2 horas después, la madre del señor Juan Carlos empieza a sentir un poco mal y decide ir a tomar un poco de sombra, a lo que le acompañan la esposa de Juan Carlos, la señorita Margarita Misevas, y un amigo de Juan Carlos, el señor Pedro Alcántara, quedando solos Juan Carlos y Felipe Loredo en el campo de tiro. Momentos después es que el señor Juan Carlos se ve obstaculizada su arma, puesto que se introduce un insecto en el cañón de la misma, y Juan Carlos procede a limpiarla, poniendo el cañón hacia su persona y limpiando la misma escopeta. Para esto, el señor Felipe le comenta que es algo muy peligroso y que tenga cuidado puesto que se puede dar un tiro. Juan Carlos no atiende su llamado y sigue limpiando su misma arma. Tiempo después es que el arma se le acciona al señor Juan Carlos, hiriéndolo gravemente y posteriormente terminando con su vida. Posterior a esto, los familiares acuden al lugar de los hechos y, como ven únicamente a la única persona, a Felipe, es que proceden a retenerlo y posteriormente a la detención de las autoridades pertinentes. Es por eso que se van a impugnar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, puesto que como cuerpo de defensa no negamos la muerte de una persona en el lugar de los hechos. Lo que se niega es que esta muerte haya sido producida por un hecho que la ley tipifica como un delito. Y es que el primer dato de prueba que vamos a impugnar es el perteneciente al médico forense José Alcorocia Teurel, el cual determina y tiene relevancia para acreditar que una persona pierde la vida, y a esta persona corresponde al nombre de Juan Carlos Villaverde. Pero no se puede con esta información acreditar que la muerte haya sido producida por un hecho que la ley tipifique como un delito, dado que el contenido del informe que realiza este médico no determina para determinar esa situación. El segundo dato de prueba impugnado por este cuerpo de defensa es el del licenciado Alfonso Manzanares Tomelloso, el cual determina un dictamen de dactiloscopía en el cual se determina que existieron huellas dactilares pertenecientes a Felipe Loredo. Pero esto únicamente acredita que Felipe Loredo tocó el arma que acaba con la vida del señor Juan Carlos Villaverde, mas no determina que el señor Felipe accionó esta misma arma. Teniendo entonces esto, el dato de prueba presentado perteneciente no puede acreditar la existencia de un delito por la carencia de ese vínculo. Vamos a pasar a dar impugnación de los últimos dos datos de prueba pertenecientes primeramente a la madre, la señorita Ana Lucía Marina del fallecido, y a un amigo del mismo, el señor Pedro Alcántara, en el cual únicamente son testigos de oídas y hablan de algo que no les consta realmente, solamente de lo que escucharon, y sus entrevistas se basan en conjeturas y en conclusiones a las que ellos llegan. Teniendo esto, no se puede tomar en cuenta la relevancia que se le quiere poner por parte de la Fiscalía a estos dos testigos, puesto que únicamente son de oídas. Teniendo esto estipulado, vamos a presentar los datos de prueba de esta defensa. Primeramente, el dato de prueba presentado en la entrevista de la esposa del señor ya fallecido Juan Carlos Villaverde, que durmió con él hasta el momento de su muerte y que determina que el señor Juan Carlos padecía de episodios de insomnio. Esto tiene relevancia puesto que estos pueden ser motivos por los cuales el señor Juan Carlos al momento de utilizar el arma no tuvo la suficiente pericia y motivos por los cuales el arma se le pudo haber accionado. Un segundo dato de prueba perteneciente a Pedro Alcántara, amigo de Juan Carlos, el cual determina a quién le pertenecía cada una de las armas, diciendo que el arma Vertex de 12 milímetros le pertenecía a Juan Carlos Villaverde. ¿Y esto por qué tiene relevancia? Bueno, puesto que nuestro tercer dato de prueba es el del licenciado Anselmo Villarreal, que hace un informe pericial en el cual se hace un estudio de las dos armas encontradas con un casquillo encontrado en el lugar de los hechos, y la coincidencia existente determina que el casquillo pertenece al arma Vertex de 12 milímetros. Quiere decir que el arma accionada en ese momento en el lugar de los hechos fue la Vertex de 12 milímetros, que por palabras de Pedro queda determinado que es perteneciente al señor Juan Carlos Villaverde. Todo esto reforzando entonces los dichos de nuestro cuarto dato de prueba, los dichos del señor Felipe Loredo, que determina que la única persona que estaba ahí y vio cómo es que Juan Carlos, por su falta de pericia, es que se dispara a sí mismo a su persona con su propia arma, siendo todo esto motivos de un accidente. Teniendo estipulado esto, su señoría, es que no se puede tomar en cuenta la calificación jurídica que la Fiscalía quiere imponer al señor Felipe Loredo, puesto que el homicidio calificado con ventaja y premeditación no son atingentes a esta vinculación a proceso,
puesto que no se han logrado acreditar más que allá que un hecho. La Fiscalía únicamente acredita que el hecho de que una persona fallece, y esta persona es Juan Carlos Villaverde, pero no pueden acreditar que este hecho de esta persona fallecida es un hecho que la ley tipifique como un delito, puesto que lo único que se ha determinado es que es motivos de un accidente. Estipulado esto, entonces consecuentemente no se puede hablar de la posibilidad de la comisión del delito por parte de Felipe, puesto que él no participa en este hecho, únicamente es testigo del mismo. Teniendo esto y por la carencia de requisitos que determina el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 316, se reitera la petición de que se dicte auto de no vinculación a proceso al señor Felipe Loredo Rivamontañ. Es cuanto, su señoría. Ciudadano juez, la Fiscalía solicitará las siguientes medidas cautelares para que sean impuestas en la persona de Felipe Loredo Rivamontañ, imputado por el homicidio calificado en perjuicio de Juan Carlos Villaverde Marín. Primero, su señoría, para garantizar la presencia del imputado durante el proceso, esta Fiscalía solicita que se imponga la medida cautelar consistente en la presentación periódica del imputado ante una autoridad que usted designe y con la frecuencia que usted mismo designe. Esto fundamentado en el dictamen de la Unidad de Medidas Cautelares, del cual no se arroja una fuerte dinámica familiar del señor o fuertes vínculos con la comunidad que pudieran garantizar su permanencia para enfrentar el proceso. Primero, del dictamen se desprende que el señor no es casado. Segundo, no tiene hijos. Y tercero, no tiene dependientes económicos. Asimismo, su señoría, el delito por el que se le imputa tiene una punibilidad alta, lo cual podría generar que el señor Felipe Loredo se viera tentado a sustraerse de la acción penal. Y la siguiente medida que pide esta Fiscalía es la prohibición de la convivencia del señor Felipe Loredo con la madre de la víctima, la señora Ana Lucía Marina. Esto fundamentado en el fuerte shock emocional en el que se encuentra la señora y en el que la convivencia con el presunto homicida de su hijo podría llevarle a tener repercusiones psicológicas severas y podría, en dado caso, también no permitir que la señora pudiera declarar en su momento en el juicio. Y por último, su señoría, pedimos la medida cautelar consistente en la prohibición al señor Felipe Loredo de abandonar la ciudad, de abandonar la circunscripción geográfica. Esto en razón de su empleo. Su empleo es el de gerente en una empresa de un tamaño considerable, donde podría ser probable que el señor tuviera que estarse desplazando a distintos lugares de la República o incluso fuera del país para cumplir con sus labores, lo cual entorpecería el proceso. Y con el objetivo de no entorpecer el proceso es que se solicita esta medida para que el señor pueda estar disponible ante cualquier emplazamiento o diligencia que se tuviera que practicar. Sin más por el momento, su señoría, reiteramos la atenta solicitud a estas medidas cautelares y esta representación social descansa. Su señoría, esta defensa considera improcedentes y no idóneas a las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía. En primer lugar, la medida cautelar de presentación periódica. Y es que lo único que nos dice la Fiscalía es que el hecho de que Felipe no tenga un dependiente económico directo es suficiente para hacernos creer que en algún momento puede verse tentado a sustraerse de la acción de la ley. Pero ¿cómo una persona que se ha desarrollado de manera familiar, académica y laboral en esta comunidad podría no verse suficientemente arraigado y relacionado a ella? Pues algo que la Fiscalía dejó de lado es que si bien es cierto que Felipe es soltero y sin hijos, también es cierto que ha vivido en esta comunidad en compañía de su familia durante toda su vida y aún lo hace hoy. Esto se desprende del informe de riesgos proporcionado por la Unidad de Medidas Cautelares, donde se señala este domicilio ubicado en la calle Vasco de Quiroga número 40, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Esto se corrobora por una llamada telefónica que se hizo a José Loredo
padre de Felipe y además un comprobante de domicilio que acredita dicha residencia. Otra cosa que la Fiscalía no nos mencionó es que Felipe ha estudiado toda su vida en esta comunidad, al punto que no solo ha estudiado una licenciatura, sino también posgrados como lo es la maestría en biónica por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, universidad que claro corresponde a esta comunidad. Esto se puede comprobar por una copia de los certificados universitarios de Felipe y además los certificados profesionales y una llamada que se hizo a Uriel Galicia Hernández, jefe del Departamento de Control Escolar en dicha institución. Esta formación no solo ha hecho que Felipe se haga de numerosos y grandes amigos en la comunidad académica, sino que además ha permitido que Felipe se cree un criterio sensato e informado acerca de la justicia, de lo bueno y lo malo, y de la consecuencia que tienen los actos. Esto Felipe no lo demuestra solo por palabras o papeles, lo ha demostrado desde el primer momento por medio de sus actos. Y es que desde el momento de la detención de Felipe, lo que nos dice Javier Formigal Aragón, quien fue su agente captor, es que no existe intento de fuga alguno, no existe resistencia, y además, precisamente en el momento en el que se hace este informe de riesgos por parte de la Unidad de Medidas Cautelares, la observación que nos hace de Felipe es que en todo momento se muestra colaborador. Como bien mencionó la Fiscalía, Felipe desde hace 7 años ostenta un puesto de gerente en la empresa Probiónicos SADCB, empresa que por supuesto radica en esta comunidad y en la cual se ha señalado por medios de entrevista como lo es a las vecinas de Felipe, Isabel Liebre Laurín y Sofía Modroño Frascuelo, así como Silvano Muscatelar, quien es director de ventas en la empresa donde trabaja Felipe, que la actitud de Felipe es disciplinada, metódica, responsable y puntual. Teniendo en cuenta todos estos elementos, su señoría, podemos ver que no solamente se encuentra Felipe arraigado a esta comunidad, sino que además se encuentra sujeto a este proceso de manera voluntaria desde el primer momento, ya que su intención es aclarar los hechos de los cuales se le acusa. Por eso encontramos desmedida en la propuesta de presentarse cada 7 días ante usted, ya que esto interferiría en las actividades cotidianas de Felipe. Y encontramos que es adecuado que se presente cada 15 días y suficiente, considerando también la buena voluntad que tiene Felipe ante este proceso. La segunda medida cautelar, la prohibición de acercarse, comunicarse y convivir con ciertas personas, en este caso, acercarse al domicilio de Ana Lucía Marina, de Margarita Misebas y de Pedro Alcántara, lo encontramos, estamos de acuerdo con la Fiscalía en este punto, ya que es prioridad en este momento salvaguardar el estado psicológico de estas personas y también el de Felipe, que se encuentra afectado hoy en día por esta confusión, ya que hay que recordar que además Juan Carlos era amigo de Felipe desde hace muchos años. Él también era su amigo. Respecto a la tercera medida cautelar, la medida de salir sin autorización de la ciudad, tendremos que rechazarla, ya que como se ha comprobado, su señoría, la buena voluntad de Felipe en este proceso y además el puesto que ostenta como gerente, le confiere a Felipe la obligación de hacer capacitaciones fuera de la ciudad, y al estar él sustento todo el tiempo a pedir autorización de esta salida, podría interferir en su trabajo, el cual ya se señaló ha mantenido en todo momento una conducta responsable y puntual, y que es su único sustento económico para mantenerse. Por esto tendremos que rechazar esta medida cautelar. Es cuanto.